Esta historia nos la contó una mujer que prefiere mantener el anonimato. Ya tiene más de 70 años y por fin se sintió preparada para hablar de lo que le sucedió hace muchos años. Era principios de los 80 en la Columbia Británica. Solía visitar una pequeña cabaña en lo profundo del bosque siempre que necesitaba paz y tranquilidad. No era turista ni campista. Conocía bien el bosque porque había crecido cerca. Ese día en particular, fue al bosque a buscar setas silvestres. Era algo que disfrutaba haciendo sola, lejos del ruido y las preocupaciones de la vida cotidiana. Llevaba una pequeña cesta, una navaja y un termo con té. Esa mañana, el bosque estaba tranquilo. El sol apenas se asomaba entre los altos árboles y el aire estaba en calma. Se sentía tranquila y segura, como siempre en esos bosques. Pero no tenía ni idea de que ese paseo la llevaría a un encuentro que cambiaría su vida para siempre y, con el tiempo, la salvaría. Muchos años después, caminaba lentamente, buscando setas en el suelo, cuando oyó un sonido que nunca antes había oído. Era un llanto suave y agudo que casi parecía humano. Al principio, se quedó paralizada. Miró a su alrededor, pensando que tal vez era un niño o alguien en apuros. Se quedó quieta un rato, escuchando atentamente. El llanto volvió a oírse, resonando entre los árboles. Sintió miedo. No era normal oír a un niño en lo profundo de aquel bosque. Una parte de ella quería darse la vuelta e irse, pero su curiosidad la impulsó. Sintió una fuerte necesidad de averiguar qué producía ese sonido. Siguió los llantos lentamente, moviéndose con cuidado entre los arbustos. Después de unos 10 minutos, llegó a un pequeño arroyo. Allí por fin los vio. 3 pequeñas criaturas estaban acurrucadas al otro lado del agua. No eran humanos. Parecían pequeños pies grandes. Cada uno estaba cubierto de pelaje marrón oscuro, con mechones de pelo más claro alrededor de la cara y los hombros. Tenían los brazos largos y las manos parecían casi humanas, pero más grandes y fuertes. Sus ojos estaban abiertos y llenos de miedo. Aunque eran pequeños, parecían fuertes y sanos. Vio que estaban atrapados. 2 de ellos tenían las patas enredadas en un viejo alambre de una cerca metálica que alguien había tirado hacía mucho tiempo. El tercero estaba atrapado entre las raíces de los árboles, incapaz de moverse. Lloraban y tiraban, pero no podían liberarse. Sintió una conmoción recorrerle el cuerpo. Había oído historias de pies grandes, pero nunca pensó que vería uno, y mucho menos a 3 crías. Se quedó allí, respirando con dificultad, sin saber qué hacer. Después de unos momentos, se dio cuenta de que no podía dejarlos solos. Decidió ayudarlos. Se acercó lentamente para no asustarlos más. Les habló en voz baja, diciéndoles que estaba bien. La observaron de cerca, pero no intentaron atacar ni correr. Empezó con el que estaba enredado en el alambre. Con cuidado, desenrolló el metal afilado de sus patas. El joven pie grande gimió suavemente, pero se quedó quieto, como si comprendiera que la estaba ayudando. Una vez libre, cojeó un poco, pero se hizo a un lado para observar. Luego ayudó al segundo a salir del alambre. Este estaba más inquieto, pero no se resistió. Finalmente, liberó al tercero de las raíces del árbol. Le llevó más tiempo, pero logró liberarle la pata sin lastimarla. Cuando los 3 estuvieron libres, permanecieron juntos mirándola. Pudo ver alivio en sus ojos. No huyeron de inmediato. En cambio, la miraron casi como si intentaran decir algo. Sintió una oleada de emoción, pero mantuvo la calma. Los observó mientras se alejaban lentamente entre los árboles, volviéndose para mirarla una última vez antes de desaparecer. Tras decidir ayudar, se movió con cuidado. Sabía que cualquier movimiento rápido podría asustarlos. Les habló con voz tranquila y suave, esperando que se quedaran quietos. Empezó con el primer bebé pie grande. El alambre estaba tenso y se le clavaba en el pelaje y la piel. Usó su navaja para cortarlo lentamente sin lastimarlo más. El joven pie grande la observó atentamente, pero no intentó luchar ni escapar. Se quedó muy quieto, casi como si confiara en ella. Cuando finalmente logró quitarle el último trozo de alambre, retrocedió, pero no huyó. Entonces se dirigió al segundo. Este tenía el alambre enrollado en ambas patas. Volvió a trabajar con cuidado, hablándole suavemente. Emitía pequeños sonidos, pero no se mostraba agresivo en absoluto. Cuando lo liberó, se levantó y se acercó al primero.
El tercero estaba atrapado entre fuertes raíces. Tiró y movió las raíces poco a poco hasta que su pata se soltó. Cuando lo liberó, se levantó temblorosamente y se apoyó en sus hermanos. Después de que todos se liberaron, no se fueron de inmediato. Se acurrucaron cerca de ella. La miraron como si supieran que los había salvado. Sintió una fuerte conexión en ese momento. Nunca había visto a los animales actuar así, especialmente a criaturas tan misteriosas como Pies Grandes. Abrió su pequeña bolsa y sacó una botella de agua y un poco de pan que había empacado. Se echó agua en la mano y se la ofreció. Para su sorpresa, una de las crías de Pies Grandes se acercó y bebió de su mano. Otra olió el pan y tomó un trocito con cuidado. Se quedaron con ella unos minutos más. No sintió miedo en absoluto. En cambio, se sintió tranquila y asombrada por su gentil comportamiento. Parecían agradecidos. Finalmente, se dieron la vuelta y comenzaron a alejarse en el bosque. La miraron varias veces mientras se alejaban, casi como si se estuvieran despidiendo. Se quedó allí observándolos hasta que desaparecieron entre los árboles. Sabía que había hecho lo correcto y sintió una profunda calidez en el corazón. Los había ayudado y ellos habían confiado en ella. Fue un momento que jamás olvidaría. Después de ese día, decidió guardar el encuentro para sí misma. Sabía que la mayoría de la gente no le creería. Algunos incluso podrían llegar a hacerles daño a las criaturas por miedo o curiosidad. No quería que cazadores o forasteros invadieran el bosque buscándolos. Aunque no hablaba de ello, sentía un fuerte vínculo con las crías de Pie Grande. Cada pocas semanas, volvía a la misma zona para ver cómo estaban. Buscaba señales, huellas, ramas rotas o sonidos, pero nunca los volvió a ver. Pasaron los años, y empezó a creer que se habían mudado lejos o que habían aprendido a esconderse mejor. Aún así, siempre sentía que estaban ahí fuera, observándola y recordando su bondad. Aunque ya no estaban, llevaba el recuerdo consigo a todas partes. Era su secreto más íntimo y le brindaba un tranquilo consuelo. Unos 8 años después de rescatar a las crías de Pie Grande, vivía sola en su cabaña, en lo profundo del mismo bosque. Le gustaba la tranquilidad y se sentía más segura allí que en ningún otro lugar. Una noche, estaba sentada leyendo junto a la pequeña estufa de leña. Era tarde y el bosque exterior estaba en silencio, salvo por el viento. De repente, oyó ruidos que nunca había oído. Pasos pesados, lentos pero fuertes, moviéndose alrededor de su cabaña. Al principio, pensó que podría ser un oso. Pero estos pasos eran diferentes, más pesados y cuidadosos. Dejó el libro y se levantó lentamente. Los pasos se acercaron y sintió que el corazón se le aceleraba. Se acercó a la ventana y miró hacia la oscuridad. La luz de la luna bastaba para ver formas moviéndose entre los árboles. Distinguía figuras grandes y altas, mucho más grandes que cualquier humano o oso. Se movían con rapidez, pero con control y determinación. Se quedó paralizada, observando. Entonces notó movimiento al otro lado del claro. 2 hombres se acercaban sigilosamente a su cabaña. Comprendió que eran cazadores furtivos o intrusos. Llevaban rifles y susurraban entre sí, creyendo que estaban solos. Antes de que pudiera reaccionar, las enormes figuras entraron en el claro. Los hombres se giraron y también los vieron. Se quedaron paralizados, atónitos. Los Pies Grandes emitieron gruñidos profundos y fuertes que resonaron por el bosque. Los hombres soltaron sus rifles y corrieron sin mirar atrás. Observó cómo los Pies Grandes perseguían a los hombres hasta el borde del claro y luego se detenían. No los siguieron hacia el bosque. En cambio, montaron guardia, asegurándose de que la amenaza hubiera desaparecido. A la luz de la luna, por fin pudo verlos con claridad. Eran 3, imponentes y fuertes, cubiertos de un pelaje espeso y oscuro. Tenían hombros anchos y brazos tan poderosos que parecían capaces de mover árboles, pero sus ojos eran tranquilos, casi amables. Sintió una repentina sorpresa al reconocerlos. Eran los mismos Pies Grandes bebés que había rescatado hacía tantos años. Se habían convertido en adultos, fuertes y seguros de sí mismos. Incluso después de tanto tiempo, la recordaban y habían venido a protegerla. Se quedaron allí unos minutos, observando la zona para asegurarse de que los hombres se habían ido de verdad. Luego, lentamente, se volvieron hacia su cabaña. Uno de ellos se acercó y miró directamente a su ventana. Por un instante,
Sus miradas se cruzaron. Sintió una oleada de emoción, gratitud, alivio y asombro a la vez. Era como si le dijeran que no habían olvidado lo que hizo por ellos. Tras esa larga mirada, se dieron la vuelta y regresaron al bosque. Los observó hasta que desaparecieron en la oscuridad, moviéndose en silencio a pesar de su tamaño. Permaneció allí un buen rato, inmóvil. En el fondo, supo que le habían salvado la vida esa noche. Comprendió que el vínculo que sentía años atrás era real y más fuerte de lo que jamás imaginó. Cerró la ventana y se sentó, sintiéndose segura y en paz. Esa noche, por fin comprendió el verdadero significado de la bondad, que regresa cuando menos te lo esperas. Después de esa noche, sintió una profunda sensación de paz. Se dio cuenta, sin lugar a dudas, de que los pies grandes recordaban su bondad de todos esos años. Los había ayudado cuando estaban indefensos, y ahora le habían devuelto el favor cuando más lo necesitaba. Pensó en aquel primer día junto al arroyo, en lo asustados y pequeños que eran. En aquel entonces, actuó por simple compasión humana. Nunca imaginó que esas jóvenes criaturas crecerían para convertirse en fuertes guardianes que la cuidarían. Esa noche la cambió para siempre. Ya no se sentía sola en el bosque. En cambio, se sentía protegida. Sabía que, en algún lugar, los pies grandes seguían observándola. Desde entonces, nunca tuvo miedo de caminar por el bosque, ni siquiera de noche. El miedo a los animales salvajes o a los extraños había desaparecido. Confiaba en el vínculo que compartían, una silenciosa promesa de seguridad y respeto. A menudo pensaba en ellos y se sentía agradecida cada día. Su regreso le demostró que los actos de bondad nunca desaparecen del todo. Vuelven cuando menos los esperas, a veces de las formas más poderosas. Decidió compartir esta historia décadas después porque cree que la gente debería saber que estos gentiles gigantes existen y que pueden mostrar bondad como nosotros. Su consejo es simple: siempre respeten la naturaleza y a cada criatura que la habita. Nunca se sabe cuándo un pequeño acto de bondad podría ser recompensado. Agradece a pies grandes por salvarle la vida y por recordarle el poder de la compasión. Los invita a compartir sus pensamientos y a ser siempre amables con la naturaleza. Juntos, podemos mantener estos lugares salvajes seguros y llenos de